El día de hoy vamos a trabajar lo que es la potenciación de números enteros. Debemos recordar qué es la potencia. La potencia va a ser una multiplicación abreviada de varios factores iguales. Vamos a revisar algunos ejemplos. 2 multiplicado por 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 6 por 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Miremos que los ejemplos que yo les he traído tienen el mismo número y se multiplica por sí mismo. Es decir, el mismo número lo vamos a multiplicar. Sin embargo, en cada uno de los ejemplos hay una diferencia, que es la cantidad de veces que se está multiplicando. Como ustedes miran, por ejemplo, en este primer ejemplo, el 2 se multiplica por sí mismo 4 veces. En el siguiente tenemos el 3 que se multiplica por sí mismo 5 veces. El 6 se multiplica por sí mismo 6 veces. El 8 se multiplica por sí mismo 3 veces. El 4 se multiplica por sí mismo 7 veces. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de potencia, lo que vamos a hacer es abreviar este tipo de multiplicaciones. Para no escribirlas de pronto de esa forma tan larga, lo que nosotros vamos a trabajar es la potencia, que de cierta forma es una multiplicación abreviada cuando tenemos el mismo factor. Entonces, las multiplicaciones que nosotros miramos anteriormente se van a escribir de esta manera. Nosotros cogemos y revisamos, lo escribimos el número que se repite. Miren el número que nosotros lo estamos multiplicando, lo escribimos del tamaño normal como están los otros, y vamos a mirar que en la parte de arriba vamos a colocar un número un poquito más pequeño que representa la cantidad que se está multiplicando. Entonces nosotros vamos a decir que en lugar de hacer estas multiplicaciones lo podemos representar de esta forma. ¿Listo? Eso es lo que viene a ser la potencia. Y en los dos casos, tanto en estas multiplicaciones como en lo que se expresa como potencia, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Listo? O va a ser el mismo. En el siguiente caso, decíamos que teníamos el 3 que se multiplica 5 veces, entonces vamos a tener el número 3 y en la parte de arriba el número 5. También nos va a dar como resultado lo mismo, es decir, multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 es lo mismo que realizar esta potencia y nos da 243. Entonces, miremos que en estos ejemplos siempre hay un número que es un poco más grande y en la parte superior aparece un número pequeño. Entonces, el número que se escribe de forma normal es el número que se va a repetir, y el número de la parte de arriba nos dice la cantidad de veces que nosotros vamos a multiplicar ese número. ¿Listo? En esta parte nosotros tenemos que conocer cómo se llaman esas partes. Entonces vamos a tener en la potencia tres elementos. Uno es la base, el otro es el exponente y tenemos la potencia. Entonces vamos a ir mirando qué es cada uno de ellos. La base es el número que se multiplica por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. El exponente va a ser el número de veces que se multiplica el número por sí mismo, y la potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo. ¿Listo? Entonces, eso son lo que corresponde a los tres elementos.
La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo. El exponente es la cantidad de veces que se multiplica esa base y la potencia es el resultado. Vamos a mirar cómo se leen las potencias. En la lectura de las potencias vamos a tener una forma particular. Cuando el exponente es el 2, se lee el cuadrado de un número. Si la potencia es particularmente el 3, se lee el cubo de un número. Y de ahí para adelante, pues vamos a tener cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces, es importante de que tengamos presente que cuando aparezca como exponente el 2 es cuadrado y cuando aparezca como exponente el 3 es cubo. Algunos ejemplos que vamos a tener es los que ustedes ven. En el primer caso tenemos como base 3 y el exponente es el 2. Entonces, en este caso, nosotros podemos leerlo como 3 elevado a la 2, 3 elevado al cuadrado o 3 elevado a la segunda potencia. ¿Listo? De las tres formas que se puede leer van a representar lo mismo. Eso ya depende de la facilidad o de cómo quiera cada uno decirlo. El siguiente es 4 como base, 3 como exponente. Recordemos que el número grande es la base y el número pequeño en la parte superior se conoce como el exponente. 4 elevado a la 3, también podemos decir 4 elevado al cubo o podemos decir 4 elevado a la tercera potencia. En el siguiente ejemplo, ya las potencias particulares solamente es cuando es el 2 que es cuadrado, cuando es 3 es al cubo y de ahí para adelante pues tenemos que leerlas de la forma que es 7 por ejemplo elevado a la 4 como está en este caso o 7 elevado a la cuarta potencia. Tenemos el siguiente, base 10 exponente 5, 10 elevado a la 5 o 10 elevado a la quinta potencia. El siguiente es base 8 exponente 6, 8 elevado a la 6 u 8 elevado a la sexta potencia. Nosotros entonces cuando miremos un ejercicio o algo que tenga que ver relacionado a las potencias, tenemos que identificar muy bien sus partes. Entonces la base es el numerito que aparece un poco más grande. El exponente va a ser el numerito pequeño en la parte de arriba y la potencia viene a ser el resultado. ¿Qué nos indica lo que nosotros vemos en la parte izquierda? Lo que nos va a decir es que tenemos el 3 debe ser multiplicado por sí mismo 4 veces, como ustedes lo ven en esta parte. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta y no tenemos que confundirnos ni tampoco realizar otras operaciones. Entonces en este caso es el 3 se multiplica por sí mismo 4 veces. Miremos por ejemplo 4 elevado a la 3, también se puede leer 4 al cubo o también puede ser 4 a la tercera potencia. Significa que el 4 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces, como aparece aquí. Resultado 64. Las partes, vamos a tener la base, que es 4, vamos a tener el exponente, que es 3, el numerito de arriba, y la potencia, que va a ser 64. Bueno,
como para repasar esta partecita, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces vamos a desarrollar estos 4 ejercicios. En estos ejercicios nosotros tenemos que tener muy en cuenta entonces cómo los vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Las partes, vamos a tener que la base es el número que está en rojo, el exponente va a ser el número que está en verde. Lo que nos dice aquí es que la base se va a repetir tantas veces como diga el exponente. En este caso el 4 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces, que sería como está aquí. 4 por 4 por 4 por 4 por 4, y ese resultado de resolver esas operaciones nos va a dar 1024. Y vamos a decir que el resultado se conoce como la potencia. En el siguiente caso, yo tengo 5 elevado a la 4. Significa que el 5 se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. 5 por 5 por 5 por 5. En este caso ese resultado nos da 625. Las partes, la base va a ser el número grande, el exponente es el número pequeño en la parte de arriba y la potencia va a ser el resultado. 7 al cubo va a ser 7 por 7 por 7. El 7 se multiplica por sí mismo 3 veces, dando como resultado 343. 7 es la base, el exponente es el 3 y la potencia es 343. En el último ejercicio tenemos 9 al cuadrado. Significa que el 9 se multiplica por sí mismo 2 veces. 9 por 9, 81. La base es el 9, el exponente va a ser el 2 y la potencia va a ser el 81. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a trabajar el día de hoy un poquito más en esto. Otro ejercicio que vamos a realizar es este. Tenemos las multiplicaciones de forma larga y lo que vamos a hacer es abreviarlas, es decir, vamos a escribir la potencia que representaría esas multiplicaciones. También vamos a decir las partes de igual forma. Al desarrollar estos ejercicios vamos a tener lo siguiente: el número que se está repitiendo va a ser la base, la cantidad de veces que se repite va a ser el exponente. En el siguiente ejemplo, el número que se repite es el 5, corresponde a la base, y la cantidad de veces que se está multiplicando por sí mismo corresponde al exponente, que sería el 3. En el tercer ejemplo tenemos que la base va a ser el 2 y el número o la cantidad de veces que se está repitiendo va a ser el exponente. En el último ejemplo tenemos que el 7 se repite 2 veces, va a ser el 7 la base y el 2 el exponente. Bueno, en los últimos ejemplos vamos a desarrollar entonces estas potencias, es decir, tenemos la potencia indicada y lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar su resultado. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 5 elevado a la 5, perdón, 2 elevado a la 5, lo que vamos a tener es el 2 multiplicado por sí mismo 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Resultado nos va a dar 32. 2 es la base, 5 el exponente y 32 la potencia. En el siguiente nosotros tenemos 8 la base, 3 el exponente. ¿Qué significa?
que el 8 se va a repetir tantas veces como dice el exponente. En este caso sería 8 por 8 por 8 y nos va a dar 512. En el siguiente ejemplo tenemos 4 elevado a la 4. El 4 se repite 4 veces. 4 por 4 por 4 por 4 y nos da 256. Y por último tenemos un 10 al cuadrado, que sería 10 por 10 igual a 100. Bueno, muy bien. Resulta que hasta este momento nosotros hemos estado trabajando con los enteros, pero son positivos. Vamos entonces a trabajar en este preciso momento, vamos a empezar a resolver los enteros, pero vamos a trabajar con los negativos. ¿Listo? Entonces vamos a realizar el mismo proceso, sin embargo tenemos que tener en cuenta unas dos cositas. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el exponente par. ¿Listo? Todas las veces que nosotros resolvamos una potencia en la cual la base sea un número entero negativo y el exponente sea par, vamos a obtener un resultado positivo. En cambio, si nosotros tenemos la base un entero negativo y el exponente va a ser un número impar, vamos a tener un resultado que será un entero negativo. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a mirar ahorita y lo vamos a repasar la siguiente clase. Por ejemplo, yo tengo menos 3 elevado al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que el menos 3 se va a multiplicar por sí mismo 2 veces, como nosotros lo vemos aquí. Importante, miren que el paréntesis es el que va a tener dentro el número negativo menos 3 y por fuera está el exponente y mírenlo que está más chiquito en la parte de arriba. Entonces, ¿qué sucede con esto? El menos 3 se multiplica por sí mismo 2 veces. Recordemos que para la multiplicación se lo puede hacer escribiendo los operadores como el por, un asterisco o un punto. En este caso no se ha colocado ninguna operación, sin embargo, como están entre paréntesis, esto también representa la multiplicación. ¿Cómo se realiza? Se multiplican los valores absolutos de los factores. En este caso sería 3 multiplicado por 3, nos da como resultado 9. Y luego revisamos los signos de los factores. Resulta que los factores tienen el mismo signo. Como los dos factores tienen el mismo signo que es negativo, el resultado va a ser positivo. Entonces miremos que aquí tenemos un exponente que es par, la base es negativa y miren que la potencia nos da positivo. Vamos a revisar el siguiente. Menos 3 elevado a la 3 significa que el menos 3 se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3. ¿Listo? Recordemos que para realizar estas multiplicaciones lo podemos hacer de 2 en 2. Entonces, yo multiplico los dos primeros que están en azul. Se multiplican los valores absolutos. 3 por 3 nos da 9. Como los dos signos son negativos, son iguales, el resultado va a ser positivo, más 9. Y después ese resultado lo multiplico por el menos 3 que sigue, que está acá. Vamos entonces a realizar la multiplicación de los valores absolutos. 9 multiplicado por 3 nos da 27. Revisamos los signos de los factores. Positivo y negativo, los signos son diferentes.
Cuando los signos son diferentes, el resultado va a ser negativo. Siguiente, tenemos menos 2 elevado a la 4. Sería que la base, que es el menos 2, se va a multiplicar por sí mismo, se va a multiplicar 4 veces. Menos 2 multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2, multiplicado por menos 2. Entonces los vamos a ir resolviendo en parejas. Yo realizo esta primera multiplicación, multiplico los valores absolutos. 2 multiplicado por 2 me da 4. Como los dos signos son negativos, el resultado va a ser positivo. De igual forma el siguiente, ¿no? Menos 2 por menos 2 va a ser más 4. Listo. Ya resolví en parejas y ahora voy a realizar esta multiplicación. Más 4 multiplicado por más 4. Multiplico los valores absolutos. 4 por 4 me da 16. Los dos números son positivos, entonces el resultado también va a ser positivo. Por último, revisemos este ejemplo en el que tenemos menos 1 elevado a la 5. Entonces, el menos 1 se repite o se multiplica por sí mismo 5 veces. Menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. De igual forma, ¿no? Lo voy a ir resolviendo por parejas. Multiplico los dos primeros, luego multiplico los dos que siguen y luego voy a multiplicar por el que me queda. Entonces, lo que está en amarillo, menos 1 por menos 1 nos da más 1. ¿Por qué? Valores absolutos 1 por 1, 1. Los dos números son negativos, entonces el resultado va a dar positivo. Voy a multiplicar los dos siguientes. Valores absolutos sería 1 por 1, 1. Como los dos números son negativos, el resultado va a ser positivo. Y luego multiplicamos por el menos 1 que se quedó solo. De igual forma, multiplico en parejas. Primero, estos valores absolutos. 1 multiplicado por 1, 1. Los dos números son positivos, entonces el resultado también va a ser positivo. Por último, vamos a multiplicar por el menos 1. Tenemos entonces en este caso la multiplicación de un número positivo por un número negativo. 1 multiplicado por 1 nos va a dar 1. Y revisemos cómo están los factores. Un número es positivo, el otro es negativo. Cuando los factores tienen signos diferentes, el resultado va a ser negativo. ¿Listo? ¿Sí se entendió? ¿Sí está claro hasta aquí, jóvenes? Hasta luego, profe, que esté bien. Para resumir, vamos a mirar, ¿no? Miremos que cuando las potencias tienen como exponente pares, miren aquí en este caso del 2 o en el caso del 4, que son los exponentes, vamos a mirar que el resultado es positivo. Y cuando los exponentes son impares, en este caso el 3 y el 5, los resultados van a ser negativos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este caso las bases en todos son negativas y eso es lo que deberíamos tener en cuenta cuando estemos trabajando con estos números negativos.